Para explicar las formas resultantes de la geodinámica interna del planeta, formas que generan relieve, repasaremos algunos conceptos de reología, o sea, de la relación esfuerzo-deformación. Mientras que un esfuerzo es una acción generada por la aplicación de una fuerza en una superficie, la deformación, o sea, el cambio de forma o de volumen, es la respuesta a la aplicación de un esfuerzo. La resistencia de un material a un esfuerzo es la cantidad de presión o tensión que el material puede soportar antes de deformarse. No se trata de un valor único, sino que tiene un rango de variación en función de las características propias del material y otras condiciones externas al material, como la presión de confinamiento, la presencia de agua, ciclos sucesivos de carga, etc. Rotura y fractura son fenómenos que pueden utilizarse como sinónimos, pues explican la relación tensión-deformación de un material. La rotura es la resistencia máxima, la tensión máxima que se aplica antes de que el material se rompa, mientras que la fractura es la formación de planos, o sea, la separación del material debido a la aplicación de un esfuerzo. Comportamiento, tensión, deformación. Existen básicamente dos esquemas opuestos de comportamiento del material: el comportamiento frágil y el comportamiento dúctil o plástico. El comportamiento frágil presenta un comportamiento al pico en el que, alcanzada la resistencia máxima, esta decae y mantiene un valor residual menor. Este comportamiento es típico de rocas duras. El comportamiento plástico o deformación plástica, propio de las rocas blandas, una vez alcanzado el valor de resistencia máxima, la roca continúa deformándose con un valor residual igual al de la resistencia al pico. Hemos dicho que la deformación es un cambio de volumen o un cambio de forma. Un cambio de volumen, el material puede disminuir o aumentar de tamaño sin perder su forma. En el cambio de forma existe un cambio de configuración. El caso extremo de cambio de configuración es la fractura, o sea, la separación del material en grietas que permiten su desplazamiento. Existen tres tipos de esfuerzos: la compresión, la extensión y el corte. El esfuerzo de compresión se da cuando un par de fuerzas, tratando de acercarse, deforman un material en el sentido perpendicular al eje de actuación de las fuerzas. En el esfuerzo de extensión, cuando un par de fuerzas tratan de alejarse, provoca una deformación en el sentido paralelo a la actuación de la fuerza. En cambio, en el corte, actuando dos pares de fuerzas opuestos en dirección, provocan una deformación en el sentido diagonal del material. Una de las causas externas del comportamiento mecánico
de los materiales era la presión de confinamiento. En las zonas más cercanas a las superficies, donde la presión de confinamiento es baja, el material puede fracturarse cuando es rígido y provocar una falla definida. En la medida que la deformación, la presión de confinamiento es alta, la deformación se aleja de el comportamiento frágil y tiene un comportamiento plástico. Este esquema presenta los tipos de esfuerzos que pueden actuar, compresión, extensión y corte, en función del comportamiento del material, como plástico o frágil. Si se aplica un esfuerzo de compresión a material de comportamiento plástico, se obtiene un plegamiento, mientras que si el material es frágil, se obtiene un fallamiento. En el caso del esfuerzo de tensión, cuando se aplica a un material de comportamiento plástico, se obtiene un adelgazamiento. Cuando se aplica a un material de comportamiento frágil, se obtiene un fallamiento o diaclasamiento. Por último, si se aplica un esfuerzo de cizalla o corte a material dúctil, tenemos una deformación de corte, mientras que si aplicamos a un material frágil tenemos un fallamiento. En síntesis, aplicando un esfuerzo de compresión, extensión o cizalla a material frágil, en todos los casos se obtiene un fallamiento. El fallamiento o falla entonces es una deformación de tipo frágil, que se caracteriza por presentar una fractura o falla bien definida. A lo largo de esas fallas existe un desplazamiento relativo de los bloques. Puede deberse a esfuerzo de compresión, a esfuerzo de extensión o a esfuerzo de corte. También puede haber fallas por combinación de esfuerzos de extensión, compresión y corte. Tipo de estructura resultante de la aplicación de esfuerzo de extensión es el diaclasamiento o diaclasa. Al igual que la falla, existe una zona nítida de fractura provocada por esfuerzo de extensión, pero a diferencia de las fallas, no se observa el desplazamiento lateral de los bloques a ambos lados de la falla debido a este esfuerzo. El diaclasamiento puede ser por contracción, o sea, por deshidratación o pérdida de calor, que provoca un esfuerzo de extensión y un resquebrajamiento del material. El diaclasamiento también puede darse por expansión, o sea, por ganancia de calor o por liberación de esfuerzos de confinamiento con cambio de volumen. Esto provoca una serie de fracturas sin desplazamiento relativo al material. Los plegamientos son deformaciones de tipo dúctil o plástica provocadas por esfuerzos de compresión que actúan sobre material sedimentario o poco consolidado. Se puede distinguir que a partir de un eje existen zonas de pliegue hacia arriba y zonas de pliegue hacia abajo. Las zonas de pliegue hacia arriba se conoce con el nombre de anticlinal y las de pliegue hacia abajo se conoce como anticlinal. Ante grandes esfuerzos de compresión, un plegamiento
que forma una anticlinal puede pasar por distintos estadios, desde la formación del anticlinal y una deformación sucesiva, pasando por un cabalgamiento en el que hay un paralelismo entre las dos capas sometidas a compresión, hasta inclusive lo que se conoce como manto de corrimiento, en el que se provoca un plano de falla en como un estadio avanzado del cabalgamiento. El cabalgamiento entonces ocurre cuando los esfuerzos compresivos son de diferente orden y uno de mayor importancia ejerce esfuerzo avanzando sobre el otro. Cuando ese esfuerzo es suficientemente importante, puede provocarse la fractura del material y dar el fenómeno conocido como manto de corrimiento.